Buenas tardes, mi nombre es Steven Serpa y hoy les vengo a hablar sobre los alcanos, los alquenos y los alquenos. Bueno, comencemos con la definición de lo que serían los alcanos. Tenemos que los alcanos son hidrocarburos saturados que están formados por carbono e hidrógeno únicamente y que solo se encuentran en enlaces sencillos en su estructura. Estos tienen como fórmula general C sub n H2n más 2, donde n vendría siendo la variante del número de carbonos del alcano. Como aquí podemos observar, tenemos un ejemplo de un alcano de 5 carbonos. La variable n se vendría reemplazando por los 5 y se opera. Aquí no tenemos que 5C5H2 por 5, donde 5 vendría siendo la variante reemplazada. Entonces 2 por 5, 10 más 2, 12. Entonces quedaría que para un alcano de 5 carbonos tendremos 2 hidrógenos. Un poco más explicado sobre la fórmula. Básicamente lo que tenemos que hacer es que si nos dicen haya cuántos hidrógenos tiene un compuesto que tiene 9 carbonos, entonces lo que tendríamos que hacer sería la variable n la reemplazaríamos por el 9, h, el 2 que es una variable fija se deja igual, n que vendría siendo la variable que cambiaría se reemplaza por el mismo número, o sea el 9. En este caso, puesto que si nos dan otro número 10, entonces lo reemplazaremos por el 10. Aquí más 2 que es la otra variable fija, entonces es igual, resolvemos aquí 2 por 9, 18 más 2, 20. Entonces tendremos que para un compuesto que tenga 9 carbonos tendrá 20 hidrógenos. Bueno, ahora les hablaré un poco más sobre lo que vendría siendo la serie homóloga. Bueno, ahora vamos con lo que vendría siendo la serie homóloga. Tenemos que es una serie donde cada compuesto difiere del siguiente grupo metileno CH2. Aquí podemos observar la fórmula molecular, el nombre y la fórmula semidesarrollada como quedaría. Tenemos que cuando tenemos un solo carbono, tendremos 4 hidrógenos y recibirá como nombre metano, y ahí podemos observar enseguida su fórmula semidesarrollada. Cuando esta tiene 2 carbonos tendrá 6 hidrógenos, se llamará etano, y ahí podemos observar su fórmula semidesarrollada que sería CH3CH3. Y cuando tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos, se llamará propano, y así sucesivamente a medida que va aumentando el número de carbonos e hidrógenos recibirá su nombre y su fórmula semidesarrollada irá ampliando. Bueno, ahora vamos con lo que sería propiedades y uso de los alcanos. Tenemos que el estado físico de los 4 primeros alcanos, o sea el metano, etano, propano y butano, gaseoso. Del pentano al hexadecano son líquidos, y a partir del heptadecano en adelante serán sólidos. El punto de fusión, de ebullición y la densidad aumentan conforme aumenta el número de átomos de carbono, y también que son insolubles en el agua. Bueno, ahora vamos con la nomenclatura de esto. Tenemos como primera regla que la base del nombre fundamental es la cadena continua más larga de átomos de carbono. En el caso de los alcanos, la numeración se inicia por el extremo más cercano a una ramificación. En el caso de encontrar 2 ramificaciones en la misma distancia, se empieza a numerar por el extremo más cercano a la ramificación de menor orden alfabético. Número 3. Si se encuentran 2 o más cadenas con el mismo número de átomos de carbono, se selecciona la que deje fuera los radicales de alquilo más sencillos. El número 4. Si el compuesto no es un alcano, la numeración se inicia por el extremo más cercano al grupo funcional más importante. Por ejemplo, si es un haluro orgánico, por el extremo más cercano al halógeno. Dependiendo del número 5, dependiendo del número de ramificaciones, se ponen así. Si tiene 2 ramificaciones del mismo número, será di o bi, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, y así sucesivamente. Número 6. Se escribe las ramificaciones en orden alfabético y se escribe el nombre del alcano que corresponde a la cadena principal como sola palabra junto al último radical. Número 7. Por convención los números y las palabras se separan mediante un guión y los números entre sí se separan por comas. Bueno, aquí
tenemos lo que serían los radicales de alquino, que es cuando alguno de los dos pierden un átomo de hidrógeno se forma un radical de alquilo. Estos radicales aparecen sustituyendo átomos de hidrógeno en la cadena. Aquí bueno, y podemos observar los radicales de alquino que tenemos el metil, el etil, el propil, isopropil, butil, isobutil, secbutil, terbutil. Cabe aclarar, por ejemplo, que en el caso del N-propil la N no se cuenta, se comienza a contar del guión hacia adelante, o sea, propil. Lo mismo con el N-butil, se valida es el butil más no la N. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos que nos piden que escribamos el nombre correcto para la estructura mostrada, señalando la cadena principal. Procederemos a resolver nuestro ejemplo donde nos piden que escribamos el nombre del compuesto. Entonces aquí, como primer paso, hay que proceder a encerrar o seleccionar la cadena continua más larga de carbono. Entonces podemos observar que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En su defecto, esta otra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nos quedaremos con la primera. Como segundo paso tenemos que hay que enumerar nuestra cadena teniendo en cuenta dónde se encuentra el radical de alquilo más cercano a uno de los extremos. Como podemos observar, aquí tenemos que está a 2 espacios, mientras que acá está 1, 2, 3, 4. Entonces comenzamos de este lado. 4, 5, 6, 7. Bueno, ahora procederemos a nombrarla, pero hay que tener en cuenta que hay que hacerlo en orden alfabético. Por ejemplo, este es un isopropil y este es un metil. Así que antes de la M, o sea, este sería metil y este sería isopropil. Pero tenemos en cuenta que como este está más cerca del extremo, la I es antes de la M, así que procedemos a nombrar nuestro compuesto primero por el isopropil. Entonces nuestro compuesto quedaría así: primero el número 4, luego el nombre de nuestro radical, que sería isopropil, luego sigue el otro radical, que sería el metil. Procedemos nombrando el número 2, guión, porque las letras y las palabras se separan con guión, y el nombre de nuestro radical, metil. Y como tiene 7 carbonos, entonces el nombre sería heptano. ¿Y por qué termina en ano? Puesto que como estamos en alcano, los compuestos reciben la terminación ano. Bueno, ahora procederemos con el siguiente ejemplo, donde esta vez no nos piden que digamos el nombre, sino que escribamos la estructura que corresponda al nombre. 5-6-butil, 4-terbutil, 6-etilonano. Bueno, ahora procederemos a hacer lo que nos pide el ejercicio, que es escribir la estructura. Leemos el ejercicio, nos dice que 5-6-butil, 4-terbutil, 6-dimetilnonano. Nos fijamos en lo último, nonano, o sea que tiene 9 carbonos. Entonces comenzamos: un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Ahora comencemos por lo primero. Nos dice que en el 5 tiene un sec-butil. Entonces nos vamos 1, 2, 3, 4, 5. Esta parte de aquí le colocamos un sec-butil. Bueno, listo, aquí tenemos nuestro sec-butil. Luego nos dice que en el 4 tenemos un terbutil. Si vamos al 4, 1, 2, 3, 4. En esta parte tenemos un terbutil.
Listo. Aquí está, vamos a borrar aquí en esta parte aquí para que sea mejor. Bueno, continuamos. Aquí nos dice que en el 6 tiene un dimetil. O sea, nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay un dimetil. Sabemos que el metil es CH3. ¿Sí? Entonces, aquí lo que procedería sería completar con hidrógeno CH3 para que dé 4. Aquí CH2 porque ya tiene 1, 2, 2H sería para completar. Aquí lo mismo, CH2. Aquí vemos que tenemos 1, 2, 3, faltaría 1, así que un H. Aquí tiene 1, 2, 3, lo mismo, un H. Aquí tiene uno arriba, uno abajo. Tiene uno aquí, uno aquí, uno aquí. Ya hay 4, se deja normal. Aquí tiene 1 y 2, así que para que llegue a 4, porque como sabemos 4 es el número mágico de la química orgánica. Aquí tiene 1, 2, faltarían 2. Y acá tiene 1, faltarían 3. No se ve bien, pero bueno. Vamos a hacer un poquito hacia abajo aquí. Listo. Bueno, y así quedaría resuelto nuestro ejercicio. Bueno, procedimos con lo que vendría siendo los alquenos. Tenemos que los alquenos son compuestos insaturados porque contienen en su estructura al menos un doble enlace carbono-carbono, como lo podemos observar en la imagen. Bueno, estos tienen como fórmula general C sub N H2N, por lo que estos tienen un doble de hidrógeno que carbonos. La terminación sistemática de esto es eno, y el más común de los alquenos es el eteno. Bueno, esto básicamente para conocer su serie homóloga vendría siendo la misma que la de los alcanos, tan solo que aquí no se va a comenzar como en el anterior por metano, sino por el et que vendría siendo el eteno. De ahí en adelante, tenemos que como propiedades físicas los tres primeros compuestos, en este caso eteno, propeno y buteno, son gaseosos a temperatura ambiente. Los siguientes son líquidos hasta lo que tiene más de 16 carbono, que vendrían siendo sólidos. Son relativamente poco solubles en agua, pero solubles en ácido sulfúrico y en solventes no polares. Su densidad, puntos de fusión y ebullición se elevan conforme aumenta el peso molecular. Y el uso más importante es como materia prima para la elaboración de plásticos. Bueno, aquí tendríamos cómo nombrarlo y todo esto. Primero, como primer paso, tenemos que hay que seleccionar la cadena continua más larga de carbono que estén incluidas por el doble enlace. Como podemos observar en la imagen, se cierra la imagen donde esté el doble enlace. Luego se enumera la cadena iniciando por el extremo más cercano al doble enlace, y aquí tenemos que tener en cuenta el doble enlace más no los radicales de alquilo. Como tercer paso se tiene que identificar los radicales de alquilo unidos a la cadena, como lo podemos observar en la imagen de color verde. Y ahora se nombran los sustituyentes en orden alfabético. Se indica la posición del doble enlace con el número más pequeño y la terminación eno en la extensión de la cadena. Como podemos ver, nuestro compuesto aquí se llamaría 3-isopropil, 2-metil y 2-hexeno. Se nombra la posición donde se encuentra el doble enlace. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde nos piden que escribamos el nombre correcto de la siguiente estructura. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo, ahora es hora de resolverlo. Primero, el primer paso que debemos hacer es seleccionar la cadena continua más larga de carbono teniendo en cuenta el doble enlace, entonces vendría haciendo esto. Como segundo paso procedemos a enumerarla, teniendo en cuenta que el doble enlace está más cerca, teniendo en cuenta a qué extremo se encuentra el doble enlace. Entonces vemos que está más cerca, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahora procedemos a nombrarla teniendo en cuenta que tenemos. Por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos un 6, en el 6 tenemos un bromo y acá tenemos un 6-butil en el 4.
Entonces comenzamos primero en orden alfabético teniendo en cuenta por el bromo, entonces sería 6 bromo. En el 4 tenemos el 6-butil. Y en el 1, perdón, tenemos el doble enlace. Bueno, entonces tenemos uno, como son 8, entonces sería octeno por la terminación de los alquenos, eno. Entonces sería 1 octeno. Y aquí habremos terminado. Bueno, antes de terminarlo totalmente con alquenos, cabe repasar la nomenclatura de alquenos y alquinos que van de la mano básicamente. Tenemos que en la selección se selecciona la cadena más larga. Los carbonos que forman el doble o el triple enlace, según sean alquenos o alquinos, siempre deben formar parte de la cadena, y la numeración se inicia por el extremo más cercano del enlace múltiple, o del doble enlace o del triple. Al escribir el nombre de la cadena de acuerdo al número de átomos de carbono, se antepone el número más chico de los dos que forman el enlace múltiple, y al final se cambia la o del alcano por eno si el enlace es doble, o por ino si es del enlace triple. Bueno, ahora vamos con lo que sería un ejemplo. Antes de comenzar con el ejemplo, tenemos que saber que los alcanos y los alquenos, los alquinos y los alquenos básicamente vendrían siendo casi lo mismo, solo que varía el doble y el triple enlace. Bueno, aquí a continuación les mostraré cómo resolver. Procederemos a resolver el ejemplo de alquinos, donde nos piden que nombremos el siguiente compuesto. Aquí, como podemos observar, tenemos hay que ubicar primero la cadena más larga, incluyendo el doble donde se encuentra el triple enlace. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabe mencionar que hay que tener fijo donde se encuentra el compuesto también. Así que vendría siendo este. Por lo que aquí se encuentra el elemento cloro. Entonces seleccionamos y empezamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora proseguimos a nombrar la cadena. Hay que tener en cuenta también tenemos el N-butil en el 3 y el cloro en el 5. Entonces, como este sería un butil y este sería el cloro, la vez antes que sea, así que primero comenzaremos con el butil. Entonces sería 3 butil 5 cloro y 1 son 7, así que sería heptino. Vamos a escribirlo acá abajo para que sea mejor. Y aquí habremos acabado nuestro ejercicio. Con esto es todo. Cualquiera de la pregunta lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.